Bien, pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias por su puntualidad para dar comienzo a esta tertulia. Ahora sobre la plática de la semana pasada sobre la innovación en derechos humanos. Eh, de hecho, el maestro Juan Rojas de la Universidad de La Habana me comentó que se conectaría también con nosotros para ver si alguien quisiera o tuvo oportunidad de revisar los documentos que nos hizo favor de enviarnos sobre la parte de innovación. Así es que bueno, pues él se conectará como participante también. Me comentó que estaría por acá con nosotros. Y bueno, pues para efecto de empezar con este tema tan interesante de la innovación en derechos humanos, si no tienen inconveniente, me permitiría hacer una breve introducción, un resumen un poco para entrar en materia, de algunos temas que inclusive estamos trabajando del instituto. Me interesa mucho que ustedes como expertos, como parte del equipo, puedan conocer qué estamos haciendo, se puedan involucrar y sobre todo todas las ideas, pues para nosotros son fundamentales. Innovar es reemplazar algo. Eso es un factor universal. Necesitamos innovar. ¿Quién nos ha dicho que lo que se ha hecho está correcto durante tantos años? Seguimos haciendo lo mismo de la misma manera porque pensamos que está bien, pero podríamos estar mejor, ¿no? Y si no, si nos equivocamos, pues valió la pena porque estamos avanzando en este tema. Ya está por acá el maestro Juan Rojas. Gracias, Juanito, por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Juanito, por estar con nosotros. Estamos dando una breve semblanza, un recordatorio un poquito de qué se comentó la sesión pasada. Y bueno, pues, insisto, comentar un poco sobre esta parte de la innovación, que, insisto, es reemplazar, es ser novedosos, tratar de buscar ideas diferentes. En el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos tenemos varios programas de innovación que quisiera comentarles. Primero de ellos, Design Thinking Program, pensar diferente. Este es un programa mundial, es un programa internacional, pensar diferente los derechos humanos. Aquí, por ejemplo, dentro de Design Thinking Program, eh, se está uniendo ahorita con nosotros también. Bienvenida, Vicky, desde Cancún, bienvenida a Quintana Roo, bienvenida. De hecho, con la doctora Virginia Cabrera hicimos una labor del programa Design Thinking Program en Quintana Roo para adentrarnos con las internas y conocer la problemática desde adentro. Una gran experiencia de saber cuál es el sentimiento de personas que han sido privadas de su libertad y bueno, cómo el aprendizaje es duro cuando se tiene la posibilidad de estar directamente en la fuente de la generación de este tipo de circunstancias. Ahora, tenemos también, por ejemplo, otro programa que se llama Programa de Sensibilización en Derechos Humanos. Este nos ha traído también gratas experiencias. Conocer los derechos humanos de manera diferente, pero sensibilizando. Entonces, a las nuevas generaciones tenemos que llegar y decirles, a ver, tienes que ir a un asilo de ancianos, tienes que ir a una casa hogar, tienes que ir a un lugar, a una zona de desastre para ayudar a gentes que te necesitan y la vida les cambia. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, en el tema de adultos mayores, México es de los países que tiene mayor problema con temas de violencia a adultos mayores. Y es por abandono, es por falta de recursos, por mil circunstancias. Pero lo que sí es que nos necesita la gente que hoy día pareciera que no tiene mayor importancia para los programas gubernamentales, donde el adulto mayor tendría que ser uno de los temas prioritarios. Todos hemos tenido la grata experiencia de tener padres, abuelos, gente mayor, que sabemos su gran valía y la dignidad, la protección de la dignidad de estas personas. Comentarles también, me gustaría ojalá que se involucraran. Tenemos un programa de certificación a través de esquemas de la Fundación Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú es Premio Nobel de la Paz y tenemos talleres muy interesantes que son síncronos y asíncronos, se pueden tomar en cualquier momento. Por ejemplo, algo que ha ayudado muchísimo es entender la discapacidad a través de un taller de una persona
invidente. Conocer, por ejemplo, la cultura de paz, un taller de cultura de paz, con un refugiado en Siria, la experiencia que tuvo como refugiado en Siria. Conocer temas de racismo a través de un enfoque de multiculturalidad, por ejemplo, y fue a través de un indígena náhuatl que tradujo al náhuatl la Constitución mexicana. Tenemos, por ejemplo, en esta parte de trata de personas, imagínense un taller de una mujer que fue violada 43,000 veces. ¿Se imaginan el impacto de esto? Que obviamente no hay palabras para describir lo que pudo haber sufrido en este caso una mujer y nos narra su testimonio. Estos certificados los entrega directamente Rigoberta Menchú. Entonces, esta parte de ver los talleres vivenciales de gente que ha sufrido este tipo de circunstancias. Tenemos también algo muy importante, embajadores de derechos humanos, jóvenes principalmente, que quieran empezar a trabajar en favor de los derechos humanos, haciendo labor altruista, ayudando a gente, yendo a comunidades. Importante en el tema de innovación, el amicus curiae, el hecho de poder trabajar de la mano con la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando pensemos que hay alguna violación y nos podamos sumar a este proyecto. Las alianzas estratégicas, por supuesto, y dos actividades que también son bien interesantes. No sé si se les había ocurrido que los derechos humanos no tienen que ser un tema aburrido, al contrario. El concurso de poesía que llevamos a cabo, donde la pieza fundamental fue hablar de los derechos humanos, pero bajo la perspectiva de una eh, obra artística, literaria, poética. Y ya tuvimos nuestro primer concurso de poesía, hubo ganadores, se les entregó su reconocimiento, etcétera. Y el concierto por la paz. También este es un factor fundamental, eh, generar a través de la música una cultura de paz, ¿no? Conciertos a través de los integrantes del instituto que hemos trabajado este proyecto y bueno, formas diferentes. Entonces, simplemente retomando un poquito lo que estábamos comentando, hoy día en la parte de derechos humanos, innovar con temas de actualidad es a través de la educación. Es un factor fundamental donde podemos incidir de manera directa, donde se está trabajando a nivel mundial, en temas de valores universales, en temas de responsabilidad. Es en donde debemos nosotros impulsar todo esto y evitar a como dé lugar las políticas públicas que se han estado generando, como es la más errática, generar más leyes para la protección de los derechos humanos. Es una tontería. No debemos de generar más leyes ni hacer leyes más severas para la tutela y la protección de derechos humanos. Debemos de tener mejores gobernantes. En España hubo una reforma donde empezaron a trabajar con ética y les fue mucho mejor en las políticas públicas. Mejorar a los ciudadanos. Somos muy apáticos. Hemos visto que en algunos estados gana el abstencionismo, gana el desinterés de los ciudadanos pensando que de esa manera incidimos, cuando lo único que estamos generando es que se siga teniendo el coto de poder por las minorías, ¿no? Entonces, el cambio de paradigma para nosotros es un factor fundamental. También, para entrar ya en detalle en la parte central de la innovación de derechos humanos, repensar los derechos humanos, volverlos a pensar de manera diferente. Y les quise poner algunos aspectos importantes. Sería como un esquema novedoso, un esquema diferente para volver a pensar los derechos humanos. Por ejemplo, pensar los derechos humanos a través de una comunidad globalizada. Tenemos un contexto muy, muy distinto a los derechos humanos a través de una visión eurocentrista, que esto nos ha generado que pareciera que los mismos derechos en América Latina son los mismos derechos humanos que están en Europa, y eso no es cierto. Nos llevan muchos años de evolución. Entonces no podemos verlo a través de una visión eurocentrista, ubicarlos en este caso para los países latinoamericanos con lo que estamos viviendo nosotros en nuestra región, con una visión actual. Muchas veces están desactualizados los derechos humanos, ya llevan mucho tiempo que no se ha hecho una revisión, sobre todo, veo que está por aquí el doctor Saúl, déjame ver, sí, sí estás, ¿verdad, Saúl, por aquí? Eh, Sí, mm, por aquí ah, estoy. perfecto, para ver si Saúl nos puede platicar algo que se me hizo muy interesante, que me gustaría ver si nos los pudiera compartir. Dio una plática presencial en Guanajuato hace unos días
y hablaba de cómo los derechos humanos se pueden llevar a cabo a través de un programa de micrositios donde se pueda llevar una aplicación práctica de cada derecho humano. A mí se me hizo fabuloso, porque, por ejemplo, vamos a hablar de, por ejemplo, de la no discriminación. Bueno, podemos decir un montón de cosas, pero ¿cómo aterrizamos políticas prácticas de operatividad para temas de no discriminación y empezar a trabajar en esas políticas de no discriminación? Entonces, si hay oportunidad y nos puede comentar eso, creo que eso sería algo muy importante. La parte multidisciplinaria, por supuesto, es parte innovadora de los derechos humanos. Laboratorios, se está dando mucho a nivel mundial los laboratorios de derechos humanos, insisto, con el programa que ya implementamos nosotros de Design Thinking Program. Y, eh, por ejemplo, en otros países se están generando planes de acciones de educación por la paz específicamente para la acción de cultura de paz. Entonces, es algo que necesitamos generar a través de laboratorios específicos. Hay un laboratorio, por ejemplo, en muchos estados lo tenemos, ¿no? El Observatorio Ciudadano. Bueno, pues se me hace algo muy interesante. Los propios ciudadanos siendo críticos de la labor de los gobernantes y haciendo un estudio objetivo, apolítico totalmente, para mejorar este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Y también si hay oportunidad, Lolita, no sé si quisieras también platicarles, creo que sería pertinente esta figura que vamos a empezar a trabajar del ombudsperson, enfocado al tema de empresa, es algo fabuloso, parte innovadora. Generar un proyecto coordinado para que cada empresa pueda tener una figura del ombudsperson. Y que esta figura del ombudsperson tenga las funciones de defensor de derechos humanos, capacitado, y que pueda prevenir las posibles circunstancias de acoso laboral, de hostigamiento, de no discriminación, de violación a derechos humanos. Son algunos temas que están sobre la mesa. Y bueno, insisto, nos hace favor también de acompañarnos el maestro Juan Rojas. Juanito, insisto nuevamente, muchas gracias para las personas que acaban de incorporarse ahorita con nosotros. Y no sé si abro el foro eh, para todos los convocados, por si alguien quisiera hacer el uso de la voz, ya sea retomando parte de lo que nos comentó la semana pasada el maestro Juan Rojas, del autor que nos refirió y las circunstancias que debemos de ir analizando para poder tener esa creatividad e innovación, así como los temas específicos de derechos humanos que podemos ir esbozando, generando políticas, generando actividades en aras de la aplicación práctica de los derechos humanos. Creo que esa es una gran deuda que tenemos en Latinoamérica, en el caso de México. Tenemos una constitución hermosa, tenemos una legislación de primer mundo, pero yo saliendo muy motivado de estas sesiones y que tengo mis derechos y que derecho a la vida, derecho a la salud, y salgo y veo que la realidad es totalmente distinta afuera. ¿Qué está sucediendo? Tenemos que hacer que las cosas pasen. Esa es una labor que tenemos nosotros como defensores de los derechos humanos para la ciudadanía y para las generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, que tengan un paradigma diferente de los derechos humanos. Así es que, bueno, abro la sesión formalmente. Muchas gracias por acompañarnos. Quien quisiera tener el uso de la voz en lo que acabo de comentar y también invitar a nuestro querido maestro Juanito para efecto de lo que se estuvo analizando la semana pasada, pues para enriquecer, fortalecer, ver dudas, comentarios y nutrirnos con todos los que estamos presentes. Así es que cedo el uso de la voz. Quien quiera, adelante, por favor. Lolita, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todos. Bueno, con respecto a la invitación que hacía el doctor Sergio de darles en la propuesta que estamos trabajando, va específicamente alineada a la NOM 025, la cual pues busca lograr espacios laborales sin discriminación y obviamente en marcos de equidad. Y haciendo un análisis que pues
las empresas propiamente no se dedican a defender los derechos humanos, o sea, no es su fin principal, no tienen personal a veces capacitado. Entonces, la idea es proporcionar ese tipo de servicios en los cuales se capacite a las personas, se evalúe, se diagnostique pues los niveles de clima laboral y percepción de la discriminación e inclusión en los centros laborales, pero también cuando exista alguna situación, una queja, que pues exista un protocolo y haya personas preparadas para atenderlo, específicamente un bus person, pero ya certificados, capacitados, porque si bien es cierto que integran comités dentro de la organización, que es uno de los puntos críticos que pide la norma, pues muchas veces los que lo integran no tienen ni idea, ¿no? de cuál es el proceder o cuáles, digamos, que los criterios que debe de tomar en cuenta un ombudsperson. Entonces, la idea sería como prestar esos servicios de manera externa para que profesionales en el tema pudieran solucionar los casos de quejas de acoso y hostigamiento que pudieran suscitarse en un espacio laboral. Entonces, pues esa es como la propuesta que se está proponiendo y pues esperemos que empiece a funcionar, porque también es la realidad que las empresas pues le tendrán que dedicar recursos y a veces para ellos no es muy grato andar soltando su dinero para cosas que tal vez para ellos no fueran prioritarias, sin embargo, pues que son importantes en la organización, ¿no? Algo también que de dónde surge la idea de procesos que a mí me ha tocado llevar en el Comité de Ética y No Discriminación en la universidad, donde los propios compañeros son parte de la institución, pero a la vez jueces, entonces eso a veces complica las relaciones interpersonales y qué mejor que si un externo donde no tenga intereses políticos ni de amistad ni de nada, que pudiera dar un punto de vista profesional al respecto de estas situaciones. Y pues a grandes rasgos de eso se trata la propuesta que se está trabajando. Muchas gracias, doctor Sergio. Muchas gracias, Lolita. Este tema formidable porque es trabajar con las empresas y como ya lo mencionó, la parte de ética, la parte de prevención, la parte de no discriminación, la parte de, sobre todo en lo laboral, que hay tantos temas por ahí de actos discriminatorios hacia la mujer, en temas de lactancia, por ejemplo, instalaciones adecuadas, en fin. Es una labor que tiene mucho empuje y es una forma de ir generando conciencia. Creo que eso es un factor fundamental. Generar conciencia y que sea ir de la mano porque los resultados son en favor de toda la sociedad. Muchas gracias. Yasmín, adelante, por favor. No sé si se escuche ya. ¿Sí se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ok, miren, yo también traigo un tema que siento que es innovador y es en relación a la responsabilidad civil subjetiva para, en su caso, la tutela de derechos humanos entre congéneres, porque muchas de las ocasiones tenemos el problema que esta situación nada más se va entre autoridades o las que se consideran como autoridades. Entonces yo veía que el tema de responsabilidad civil subjetiva puede ser beneficiosa para la tutela de derechos humanos entre congéneres, es decir, yo te discrimino y entonces tú me estás afectando a mis derechos de personalidad. Mi línea es estudiar los derechos de personalidad y a partir de ahí también como imponer algún tipo de sanción por daño moral, por daño y por daño patrimonial a las personas. ¿Para qué? Para que sean más conscientes del respeto a los derechos humanos. Anteriormente traía una línea de investigación que era en teología, pero honestamente dije, se me hace que este tema es demasiado retador porque pues siento yo que es muy novedoso a la aplicación de la responsabilidad civil subjetiva para en su caso determinar el daño
moral, patrimonial y punitivo cuando se hace violación de derechos humanos entre congéneres, toda vez que no tenemos como un mecanismo para tutela de derechos humanos entre nosotros. Entonces, la idea también es aquí que pues las personas sepan en algún momento cuánto dañan a la otra persona y que esto sirva como una defensa hacia los derechos humanos, pero para crear conciencia de que nosotros como personas debemos de respetarnos unos con los otros, que esto nada más no se trata de cuestión de autoridades, sino se trata también de situación entre congéneres. Entonces, me voy a ir por la línea de los derechos personales y qué es los derechos de la personalidad. ¿Cuándo es que se daña la cuestión moral? ¿Qué afectaciones podemos tener de carácter emocional? ¿Y cómo puede afectarnos una violación a derechos humanos porque lo haga otra persona, ¿no? En la misma línea, porque tenemos en jerarquía el juicio de amparo u otros procedimientos, pero es generalmente autoridad particular. Y entonces mi línea es derechos humanos de forma lineal. Perfecto, muchas gracias, Yasmín. Y bueno, es que todo esto es innovación, todo esto es creatividad, todo eso es pensar de manera diferente, es darle un giro o un enfoque que nos pueda ayudar a dar un resultado más favorable del que ya se tiene. Iván, no sé si quisieras también compartirles un poquito del tema, no romántico, pero sí muy efectivo de derechos humanos que comentábamos en la mañana. No sé si quisieras compartir, a mí se me hace muy interesante lo que está trabajando el doctor Iván Alcalá en relación a temas de defensa de derechos humanos a través de la genética, que trae estudios pues, sobrepasan las fronteras de lo interesante que esto implica. No sé si quisieras comentarnos, Iván. Sí, sí, buenas noches a todos. Sí, en la mañana tuvimos una plática muy agradable con el doctor Arellano y también hicimos alusión a las enseñanzas del maestro Juan en la innovación, y creo que nos fuimos en la innovación hasta puntos que ya rayan en el contrasentido, ¿verdad? En el que cualquiera podría decir, bueno, ustedes ya no están defendiendo los derechos humanos de personas que aún no han nacido, pero pues tomando como alguna base que pudiéramos, porque si en algún momento continúa la situación como está, pues veríamos que los derechos humanos en algún momento en su progresividad serían de una forma imposible de satisfacer por las cuestiones que, pues, cuál es más importante, cuál es principal, cuál va primero, y es a quien lo tome y a quien le convenga, etcétera, ¿no? Entonces platicábamos acerca de que pues, un derecho humano principal es aquel que mantiene la vida en el estado en el que se encuentra o la mejora. Considero, y por la plática que tuvimos en la mañana, que los derechos humanos deben de tener, en mi idea, deberían de tener esa línea, ¿sí? Conservar el estatus actual mínimamente, y todo lo que se haga sea relativo a mejorarlos, no a empeorarlos, porque entonces iría en contra el objetivo principal, que es la preservación de la vida, la mejora. Lo decíamos en un momento donde ¿qué tanto podemos ir más allá, ¿no? No solamente hablar acerca, pues, del agua y de los peces, o sea, no solamente eso, sino que podemos ir más allá en el sentido de que todas las políticas públicas, pensamientos y tendencias nos han llevado al momento en el que nos encontramos. ¿Cómo? Con una población enferma, de lo que quieran, con enfermedades cada vez más frecuentes y en personas más jóvenes, con más gravedad, involucrando grandes recursos económicos en el tratamiento de enfermedades incurables. Entonces, les decía yo en algún momento en un congreso de oncología, cuando se preguntaba cuál era el origen del cáncer, determinado cáncer en alguna parte del cuerpo, y la respuesta del supuesto experto era, pues bueno, una célula cambia y va transformándose y se hace una mitosis y se genera el cáncer y se muere el... Bueno, pero ¿por qué cambió esa célula? Y platicábamos y a lo mejor hasta divagábamos en la mañana un poco, y de que cómo sabemos que
la situación de vida, de alimento, de tipo de trabajo, del deporte o lo que hagamos en este momento, no lesionará a un personaje en 1 o 2 generaciones más adelante. El cigarro que nos fumemos hoy, ¿cómo sabemos que no va a lesionar a nuestro nieto? Un tatuaje, un golpe. Lo hablábamos acerca de un albañil. En la mañana platicábamos ese caso donde el papá del albañil cargaba el cubo en el hombro derecho, el hijo cargaba el cubo en el hombro derecho y el hijo desarrolló un sarcoma en el hombro derecho. ¿Y por qué no en el hombro izquierdo, no? ¿O por qué no en la pierna? Y decir, bueno, es que nada más las células cambiaron porque tenían que cambiar, eso va en contra de la supervivencia de la raza humana. Entonces, el hecho de que ese ejemplo es uno de muchos donde el objetivo es tratar de dar un enfoque y un paso reverso, que ese es el nombre de la novela que estoy escribiendo ahorita, que se llama Efecto Reverso. Y precisamente trata de esta situación donde se hace una propuesta completamente diferente a la que existe en la actualidad, en la cual hacemos propuestas muy concretas para poder revertir los efectos de las decisiones que hemos llevado y que nos colocan en la situación, al menos médica, en la que nos encontramos. En la cual, en ese mismo congreso fui muy abucheado porque después de una ponencia donde hablaban de tratamientos carísimos que acababan no curando a nadie, entonces les dije, bueno, como no podemos curar, al menos podemos lucrar. Fue un comentario muy mal tomado por la audiencia, que realmente a mí no me importó un cacahuate, porque no llegamos a nada. O sea, se habla acerca de muchas cosas y no es. O sea, el objetivo no es por ahí. El objetivo es la prevención. La prevención, y tiene que ser una prevención tan aguda como lo que platicábamos en la mañana, ¿verdad? En la cual tenemos que intervenir de una manera muy tenaz para poder lograr ver resultados, que esa es parte de la novela que estoy escribiendo, en 3 generaciones más adelante. 3 generaciones veríamos los resultados. De otra manera, seguiríamos pues contemplando, viendo pasar, tomando opiniones y defendiendo lo que nos conviene defender. No sé, es una posición, si ustedes me disculpan, tal vez un poco radical, pero que pongo a su consideración, muy amables. Gracias, Iván. Y bueno, le comentaba que poco romántico el tema, pero es que así es. Si de repente alguien se va a casar, tiene derecho a saber si la otra persona es propenso a cáncer o tiene alguna enfermedad genética es un derecho saberlo. Ya sobre esa circunstancia tomar la decisión. Decir, sí, sí, le entro con todo y todo, porque el amor es mucho. O sabes qué, muchas gracias, yo no quiero que mis hijos nazcan así. ¿No? O sea, qué triste, que desde el punto de vista del amor, ¿no? Decir, híjole, pues voy a investigarte a ver si eres un sujeto viable o una mujer viable para procrear, para tener una familia, Pero fíjese el tema que comentaba Iván, del tema de salud, el tema del acceso a la información, el tema de la dignidad humana, el tema de la familia, hay muchos temas alrededor y es decisión personal. Insisto, si yo me quiero casar con una persona que tiene cáncer, pues será mi decisión, pero yo ya lo sé, ¿no? Y tomaré mis medidas, etcétera, etcétera. Pero es información. Creo que esa parte es fundamental, abrirnos a los paradigmas que generan estos nuevos retos de los derechos humanos. Rocío, adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Muy interesante, nada más quiero hacer un comentario que estoy coincidiendo totalmente con el doctor Iván Alcalá. De verdad, hay una parte que me llama muchísimo la atención y que tiene toda la razón, que se llama prevención. Desafortunadamente, yo lo veo en el ámbito, por ejemplo, donde estoy, la parte de prevención en las políticas públicas en materia fiscal, pues hablamos de un ejercicio fiscal nada más, pero no sabemos prevenir, no sabemos este proceso que dijeran los expertos en administración, ¿no? La planeación, sobre todo la organización, la planeación, no llevamos ese orden como país. Llega otro tinte de color y desbarata todo lo anterior. Llega otro tinte de color y desbarata totalmente lo anterior. Y lo veo en las 3 entidades, sea local, de gobierno y federal, en los 3 niveles de gobierno.
Y efectivamente, yo creo que ese es el punto medular de que debemos de insertar en nuestros, ahora sí, asuntos de investigación, la prevención como un resultado que no lo vas a ver ahorita, ciertamente lo que dice el doctor, porque para poder tener un resultado, pues tienes que empezar, pero de inmediato a cosechar, porque años luz ya nos llevan otros países. Es como un tren, y no me refiero al Tren Maya, ¿no? Que ahorita los recursos todo es para el Tren Maya, ¿no? Me refiero a una cuestión más organizada dentro de nuestro país, y allí está la prevención. Yo lo veía en la parte incluso familiar. Decía, ¿a quién debo de dirigir esta emoción de los derechos humanos? Y empecé a ver a mis sobrinos, ¿no? Inculcar a mis sobrinos, porque es la sociedad que tiene que tener ese cimiento, que tiene que ver el enfoque a dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, esa parte, digo, la compro con la idea del doctor Iván, y me parece totalmente acertada. No sabemos prevenir. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Rocío. Adelante, Iván, por favor. Sí, lo que dice la doctora Rocío es muy cierto. O sea, la prevención, ¿sabe por qué no se lleva? Porque no conviene. En la prevención a las grandes empresas farmacéuticas no les conviene. Sí, existen vacunas para el VIH. Por ahí les mandé la nueva norma oficial mexicana para la prevención del VIH, donde viene la implicación acerca del manejo del paciente con VIH con un enfoque de derechos humanos. Está muy interesante la norma, pero nada más es pura letra muerta, ¿verdad? Porque dicen, se le tiene que dar la prevención y la prevención es educación, bla, bla. Nosotros en algún momento, en una persona muy cercana, portadora de VIH, que falleció por un neumocistis carini, que es una neumonía por un bicho oportunista que da en esas enfermedades, en algún momento se tuvo acceso a su teléfono celular y en su teléfono celular había evidencia de relaciones sin protección con más de 1,000 personas. Con más de 1,000 personas. Significa que puede haber, ¿qué les gusta? 500 más infectados. Entonces dice, bueno, y entonces el derecho humano a la libre desarrollo de la personalidad y a la libre expresión de la sexualidad, bla, 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 y rayan un guau, guau, guau. Porque a final de cuentas estamos vulnerando el derecho humano de más personas, de mujeres amas de casa, porque ahí mismo se menciona que el nuevo grupo de personas afectadas por el VIH son amas de casa. Son bebés recién nacidos que nacen infectados, donde ese daño es un daño directo a una persona y se está dando un daño no solo moral, un daño económico, una reducción de su vida, un costo al Estado. Todo apunta a que debe de hacerse un control, una regulación, no solo de esa enfermedad, que es una infecto contagiosa, y entre eso, tuberculosis, las enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? A un ejemplo tan concreto como decir, yo soy una persona diabética, por ejemplo, que vivo con diabetes, y si quiero relacionarme con otra persona que tiene diabetes, estoy asegurando que la siguiente generación va a tener diabetes, ¿verdad? Y eso suena muy duro, muy cruel y muy lo que quieran, pero es una cosa muy real. Entonces, alguien tiene que hacer ver que eso sí se podrán casarse, pero no reproducirse con la pena. O sea, tenemos que recurrir a un llamado general para hacer un pacto social, donde se le haga ver a la persona, yo sé que usted la ama, yo sé que usted o lo ama o le gusta, no sé, pero la relación que usted va a tener va a tener un desenlace complicado para la siguiente generación. Hacerlo ver, porque las personas y todos, bueno, al menos a mí me ha ocurrido, pues no lo vemos. O sea, vemos tal vez detalles más superficiales, forma de caminar o el pelito, no lo sé, que pues, digo también, pero nadie nos hace ver el fondo y la consecuencia en las siguientes, y en la economía, y en la salud, y en el desarrollo de las sociedades. Yo creo que el liderazgo del doctor Arellano es el que al menos a mí me permitió salir del capullo ese donde yo vivía de la medicina y donde era yo un firme creyente, de hacer un anticreyente. Ahora soy totalmente anticreyente, soy un contradesarrollador y me gusta llevar y platicar de las cosas al fondo y poderlo discutir, porque el objetivo no es pelear, el objetivo es poner sobre la mesa
los que están a favor y cuáles son sus argumentos, y los que no estamos tan a favor o estamos en contra y cuáles son nuestros argumentos, y poderlos defender con resultados, con estadísticas, con propuestas, ¿verdad? No lo sé, ese es el fondo de esta investigación. Es cuanto, doctor. Muchas gracias, Iván. Fíjese qué interesante, la discusión como un fenómeno fundamental para la aplicación de los derechos humanos. Entonces, suena crudo, pero es real. Y es algo que tenemos que ponernos a trabajar por temas, como ya lo comentaba Iván, temas de salud, temas de genética, temas de las siguientes generaciones, que pues es un tema que ya no es solamente de una pareja en términos del amor, sino que estén enterados, informados y responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que adquieren para tal efecto. Muchas gracias, Iván. Eh, Sigue aquí en el orden la doctora Susana Vargas y luego la doctora Yolanda. Y después le pediría al maestro Juan Rojas, Juanito, que nos dieras tu opinión para ver cómo vamos, tú como experto ya entendiendo un poquito la idea de los problemas específicos de los derechos humanos. Susana, adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, una vez más a todos. Pues solo mi aportación es para decir que concuerdo totalmente con lo que ha dicho la doctora Rocío, el doctor Iván Alcalá, y que va muy de la mano con lo que precisamente el doctor Juan Rojas nos dio en la ponencia pasada, ¿no? Es que aquí lo que falta es precisamente eso que nos explicó el doctor Juan Rojas y lo que yo creo que no nos permite aterrizar, ¿no? Esta integración de los valores y de los niveles que él nos explicó, que muchas veces esto de derechos humanos, los que lo llevan a cabo o los que tienen el compromiso para promocionarlos y respetarlos, pues se quedan en el nivel 1 que nos explicó el doctor Juan Rojas, ¿no? Entonces, había que ir avanzando en estos niveles para poder aterrizar y llevar a la práctica el respeto de los derechos humanos desde estos valores que se hablan en la lectura que nos mandó del doctor López Quintas Alfonso. Y también concuerdo con usted, doctor Sergio, respecto de que a veces es más la ética de cada servidor público, ¿no? De llevar a cabo esto de manera, pues, objetiva, no como lo que también compartía la doctora Rocío, ¿no? En cuanto cambia de color, pues quieren cambiar las políticas públicas, quieren cambiar los programas, sin llevar a cabo toda una línea, respetando los derechos humanos, ¿no? No los intereses particulares. Y es ahí donde no se complementan o no se llevan a cabo. Y también la falta de conocimiento de ellos, de investigación de cada tema. Entonces creo que sí fue muy interesante, al menos yo así lo veo, esta ponencia que nos dio el doctor Juan Rojas respecto de los niveles, porque aquí ya hay que involucrar pues valores muy importantes como la generosidad, la fidelidad, que pues desafortunadamente no lo vemos ahorita en la realidad, sobre todo en temas de salud, como lo decía el doctor Iván Alcalá, ¿no? Entonces nos falta esa parte, yo creo, para avanzar y poder llevar a cabo este respeto de los derechos humanos, ¿no? Esa es mi participación. Gracias, Susana. Y bueno, yo creo que esto es lo más enriquecedor de las tertulias, porque la experiencia de cada uno de ustedes y la perspectiva y el enfoque que le damos cada uno de nosotros nos enriquece y vamos creciendo en este conocimiento. Y obviamente con grandes expertos, como lo es nuestro querido amigo, el maestro Juan Rojas. Bien, Yolanda, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Me da gusto saludarlos. Los escucho con mucha atención. Y bueno, pues tema súper interesante, la innovación sin duda. Creo, el doctor Arellano mencionó una palabra sin romantizar, y creo que muchos de los que defendemos derechos humanos tendemos a romantizar, ¿no? Es siempre algo, soñamos con un mundo mejor, con que se respeten, y idealizamos muchas situaciones que tenemos que ir planteando dentro de un contexto real, ¿no? A mí me hace mucho ruido tantos temas que son todos tan interesantes, y en los últimos días, por cuestiones políticas, por el medio, por cómo se mueve, he pensado mucho en los datos, fíjense. Entonces les cuento esta importancia que para mí se suscita de tantos datos complejos que tenemos
difíciles de interpretar y que crecen exponencialmente todos los días, en todos los temas que tengan que ver con derechos humanos. Y pienso más allá, ¿no? Entiendo la realidad de un país como México, pero siempre tenemos que estar pensando en cómo se está moviendo el mundo y qué está pasando en otros lados, ¿no? Hablar de derechos humanos, pues sin duda, estamos hablando de instituciones públicas también, estamos hablando de gobiernos, estamos hablando de cómo estamos haciendo estas mediciones y qué necesitamos para tener aplicaciones de datos de una manera no tradicional. Entonces viene a mi mente el Big Data y pienso en lo que va a seguir de esto, que son los gobiernos digitales, y cómo tenemos que tener plataformas de una manera diferente en todos los temas para procesar estos datos y tratarlos adecuadamente, ¿no? Aquí en Veracruz, que tiene un referente tan importante, desafortunado en los temas de feminicidio, pues bueno, hay observatorios de la universidad, que están en la universidad, en la UB, colectivos, o sea, hay mucha inversión aparente en estos temas, pero nunca tenemos datos precisos, nunca tenemos datos reales. Y más allá de esta concentración de datos, ¿qué continúa después de, no? Entonces, me llama la atención mucho y me gusta mucho la idea de Lolita, trabajar con las empresas y trabajar desde la iniciativa privada es un referente importante. Hoy hablamos en estos tiempos de la importancia de la ciudadanía, de cómo la ciudadanía tenemos que ir moviendo de otra manera, y yo creo en la sinergia entre asociaciones. Tenemos que trabajar en plataformas digitales de una manera diferente, que nos permita medir realmente, ser más acertados. Las encuestas también mienten, por supuesto, porque muchas veces son manipulables, y todo lo que se concentra en determinados aparatos de gobiernos, pues a veces los intereses no nos permiten ver las realidades de lo que pasa, ¿no? Necesitamos comportamientos y mediciones con estrategias diferentes para poder aplicar también para buscar soluciones diferentes, ¿no? Y entonces sí dejar de romantizar, ¿no? Entonces, creo que entre todos estos temas que tenemos de derechos humanos, sería interesante poder hacer pues de alguna manera, una cartera de qué es lo más importante. Estamos hablando del tema de salud, estamos hablando de, a lo mejor, violencia de mujer, los temas que están hablando de empresa, infinidad de educación, familia, y empezar a buscar esta manera de crear digitalmente apoyos que pudieran servirnos a nosotros como instituto y poder también tener plataformas propias de medición, ¿no? Que permitan respaldar que lo que estamos diciendo pues tiene un sustento innovador, y que aparte de innovador, estamos demostrando que la problemática existe, pero una problemática desde diferentes aspectos, ¿no? Creo que Big Data nos permite accionar de una manera más amplia y no tradicional, ¿no? Yo soy abogada, pero entre mis estudios también tengo máster en asesoría familiar, los temas de derechos humanos, tengo maestría en administración pública, trabajé más de 20 años en la administración pública, sé lo complejo que es, y sé también la importancia de lo que se ve desde afuera y lo que se ve realmente adentro, ¿no? Y el porqué de muchas cosas, ¿no? Y cómo ve inmersa, y no podemos separar tantos temas políticos y de intereses de naciones y del mismo mundo, ¿no? Entonces, desde afuera, como sociedad civil, creo que podemos hacer muchas cosas. Decirse defensor de los derechos humanos es un compromiso muy grande, porque, como bien lo dice el doctor, ¿qué estamos haciendo, no? Ya sé la problemática, alzo la voz constantemente, y hacia dónde y cómo quiero demostrarlo. Es una idea suelta, creo que hay los expertos en estos temas de plataformas y tecnologías, pero creo que podríamos de alguna manera empezar a buscar ese caminito para poder ir también teniendo estos respaldos que van a ser de nuestro trabajo más profesional y científico, para poder demostrar que hay temas por hacer, ¿no? Y que están impactando realmente a la sociedad, ¿no? Yo soy de la generación que a lo mejor usaba el PowerPoint y después utilizaba ciertos métodos de trabajos de encuestas, y hoy día el mundo se mueve constantemente y tenemos que sumarnos también a estos cambios de innovación para poder tener resultados más profesionales y de impacto.
Es mi aportación y me dará mucho gusto escuchar al doctor Juan Rojas, que tuve la oportunidad en la sesión pasada, que se empalmaba con mis agendas, y creo que me gustaría mucho, ahora que le van a dar el uso de la voz, que él me comente sobre estas inquietudes que tengo. Me encantaría escuchar su opinión, doctor. Un abrazo a todos y gracias por darme el uso de la voz. Gracias, Yolanda, por tus aportaciones, temas muy interesantes, muy de vanguardia. Y bueno, pues tenemos aquí el gusto y el honor de contar con la presencia del maestro Juan Rojas. Así es que, Juanito, ¿vamos bien, vamos mal? Te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Soy maestro, no soy doctor aún. Mi tesis doctoral está ahí guardadita, esperando a. Y es, ¿cómo se llama? Investigación multidisciplinar. Pero bueno, ahí va. Quiero comentarles que, de acuerdo a la plática que tuve la oportunidad de darles a ustedes, me siento muy orgulloso de escuchar cada una de las palabras que se emiten de sus cerebros, que, como dije en la sesión anterior, la palabra es la materialización del pensamiento. Pero la mayoría, como son abogados, ¿ok?, saben que los hechos dan información acerca de. Entonces, como decía la compañera Yolanda, si esto no lo incluyes en documentos, no queda evidenciado para que sea el sustento de una investigación. Veo que la riqueza de inquietudes e intenciones es desmedida. Pero yo pienso que, si recuerdan, en el nivel 1 están las cosas, en el nivel 2 están los ámbitos. Pero en los ámbitos no solamente yo me voy a ver como un ámbito, sino también hay situaciones del entorno donde esas situaciones en el entorno, al estar bidireccionados o mejor dicho, birrelacionados conmigo, entonces se forma una unidad muy enriquecedora para mí, para mi familia, para mi trabajo y para el mundo. Lo que veo acá es que se necesita aterrizar. ¿Qué tema? ¿Ok? Y, no sé, una tesis postdoctoral, desde ahorita se los digo, anótenlo, porque para que no se tomen en serio los documentos que ustedes generen, tienen que tenerlo de manera obligatoria, porque es la metodología universal para poder realizar cualquier investigación. Una tesis doctoral lleva entre 65 y 120 documentos de referencias. Pero cuando terminen los 65 documentos, que pueden ser extractos de X o Y, entonces lo primero que necesitas es aterrizar el tema. Entonces, por lo que yo veo acá, hace falta aterrizar los temas, delimitarlos. Ya cada quien, todo mundo, hay una riqueza de vocabulario, una riqueza de ideas, una riqueza de cuestiones que salen de aquí, del corazón, como que son extremadamente importantes, pero acuérdense que hay que llevarlo a lo racional. Y lo racional, si no se escribe, no pasa nada. Asimismo, ¿cómo se llama? Como sucede en la abogacía. Si no hay un escrito, no hay nada. Entonces mi recomendación, yo los veo muy bien, me encanta la idea, están en un grupo estupendo en favor de ti, en primera persona al singular, de mí y de los demás. Pero hace falta aterrizar, hace falta tener un tema, comenzar a desarrollarlo, los objetivos generales, objetivos específicos, y comenzar la investigación, pero ya. Independientemente a las 65 o 120 referencias que puedas leer y empezar
a comenzar, yo te recomiendo lo siguiente. El tema de investigación debe ser uno solo, no puedes resolver todos los problemas del mundo. Si tengo una situación con metadatos, necesito incluir la palabra metadatos dentro del tema de investigación, buscar la definición de lo que es metadatos, ¿ok? Ver qué es lo que implica y qué puedo solucionar dentro de las problemáticas que me interesen a mí resolver para mí y para los demás. Entonces, una de las cuestiones importantes de ¿cómo se llama?, de descubrir un tema de investigación es principalmente, ¿cómo se llama?, formular preguntas exploradoras sobre el fenómeno. Yo te recomiendo que al menos hagas 5 y que no te pases de 7. Te recomiendo determinar la esencia de lo que quieres investigar, buscar en el diccionario el significado de cada una de las palabras y determinar qué es lo que realmente quieres investigar. Y a partir de ahí empezar el diseño de la investigación. Pero si no tienes un tema concreto, delimitado, no todo se queda en palabras que, aunque se estén grabando en este momento, pueden pasar a un disco duro de una computadora y ya no pasa nada. Y la cuestión aquí en esto que están haciendo ustedes es llegar a muchas personas. Esa es mi recomendación. Los felicito, las felicito, pero hay que concretar la investigación. Gracias. Muchas gracias, Juanito. Yasmín, adelante, por favor, tienes el uso de la voz. No, pues estoy escuchando precisamente al maestro Juan Lozano. Y efectivamente yo creo que sí, sí hay que ponerle más a la investigación. Y bueno, también como yo quería participar en relación precisamente a los temas que estaba comentando el doctor, yo me puse a ver la problemática, por ejemplo, de que hay personas que se quieren casar y hay cuestiones de esas, muchísimas, porque dicen, bueno, yo en mi derecho, en mi libertad, o sea, yo lo ejerzo como yo quiera, pero muchas de las ocasiones no nos podemos a pensar qué va a pasar con los niños. Y yo veía qué mecanismo existe para que ese niño pueda desarrollarse bien, y tal vez yo lo estoy ahora sí mermando esa situación. Y yo decía, ya existe la responsabilidad civil subjetiva. Aquí la cuestión es, si hay mucha información de la responsabilidad civil subjetiva, pero aquí era la cuestión adecuarla a su aplicación a los derechos humanos. Entonces, para mí el tema es la difusión de la responsabilidad civil subjetiva, porque ya existe. Y esta difusión nos permitiría canalizarla para la protección de los derechos humanos. Es decir, ya no estamos trabajando desde abajo, sino que existe la institución jurídica que es la responsabilidad. Y todo este tipo de situaciones puede ser, ahora sí que la línea donde puede descargar esta cuestión. Y bueno, yo la verdad, como observo cada uno de lo que nos están comentando cada uno, de repente pienso, ¿y cómo le van a hacer para castigar? ¿Cómo le van a hacer para castigar si es otra persona? Entonces yo también comencé a pensar que era enriquecedor el hecho de que se promueva responsabilidad civil subjetiva, porque vamos a ver las dos líneas de pensamiento. Una por parte de la persona que a lo mejor dice, pues yo tengo derecho a tener una familia y por eso
yo te procreé, y la otra puede decir, ah, sí, pero ¿qué crees? Pues tú no tomaste en consideración que ustedes son primos hermanos y esto ha sido consecuencia de esta situación. Y entonces a mí se me hace una cuestión que va a ser demasiado enriquecedora y que va a ser sustento a futuro para una argumentación muy rica respecto a derechos humanos y cómo se afecta realmente una persona cuando suceden estas cuestiones. Es todo. Muchísimas gracias, Yasmín. Sí, y bueno, pues es buen momento para establecer las líneas que nos interesan desarrollar. Eh, la idea es el tema que cada uno elija por así convenir a sus intereses profesionales, académicos, prácticos, etcétera. Ir implementando todos estos enfoques que estamos viendo de los derechos humanos, ¿no? De la parte de inclusión, que inclusive está Mónica por acá, que también le damos un afectuoso saludo a nuestra ponente de inclusión. Mónica, gracias por acompañarnos y también nos encantaría que nos dieras tu punto de vista de lo que estamos llevando a cabo y a ir aplicando inclusión, ir aplicando estos temas de dignidad humana y aplicando innovación dentro de cada uno de los puntos que a nosotros nos interesa ir desarrollando. Y efectivamente estamos hablando de componer al mundo, ¿no? Como Pinky Cerebro, que estamos buscando ser los superhéroes de temas que utópicamente pues es nuestro ideal, pero prácticamente, efectivamente, como nos sugiere el maestro Juan Rojas, eh, cada quien centrarnos en un punto específico donde queremos incidir y queremos trabajar, queremos apoyar, queremos investigar y esos temas, hagan de cuenta que vamos a hacer una ensalada y ya tenemos la lechuga, ¿no? Pero ahora hay que ponerle el aderezo, ya hay que ponerle los aditamentos que van a hacer eso de un platillo selecto. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento para ir viendo qué necesitamos y sobre todo esos temas generales que son muy importantes, ponerles ese ingrediente a cada uno de los puntos que nos interese desarrollar. Muchísimas gracias, Yasmín. Lolita, adelante, por favor. Sí, doctor, hablando con respecto a la investigación, yo tenía la duda si por el tipo de línea que manejan tienen como un enfoque específico que quieren que manejemos, no sé, dialéctica crítica o cualitativa, o también se pueden hacer estudios cuantitativos. Un poco lo que habíamos platicado al respecto es que tienen línea abierta, que la parte de rigor metodológico no sea tan como normalmente es en instituciones, que es el embudo, es el candado para no y empezar a desarrollar este tipo de investigación. Así es que línea abierta, como habíamos quedado, vamos a realizar un trabajo que va a ser para publicarlo en la revista y la otra como obra colegiada en Tirante. Y lo que nos habían dado como instituto, dado el nivel de los participantes, es que nosotros internamente vamos a ser quien revise el material que se va a llevar a cabo impresión. Entonces, no vamos a tener filtros, nosotros vamos a ser los autocríticos de establecer ya la permisión de cada una de las obras, pero yo creo que eso mucho dependerá de cada uno, de qué es lo que les pudiera ser más útil para la investigación que se va a desarrollar, ¿no? Para el tema que quieren llevar a cabo. Entonces, línea abierta, totalmente. No hay un rigor institucional establecido como obligatorio. Sí. Doctor, entonces, que no va a haber un documento como tal, como tesis, sino más bien van a hacer el artículo y el libro, ¿verdad? Así es. Sí, lo que habíamos comentado para efectos de llevar a cabo la conclusión del programa es trabajar, como originalmente se había mencionado, de un tema que si ya se había trabajado, que era lo ideal desde el doctorado, renovarlo, pulirlo y agregarle los puntos de derechos humanos, ¿no? Darle vigencia,
renovarlo, darle una utilidad práctica, una implementación que pueda llevarse a cabo en una realidad actual, en nuestro país, en nuestro contexto, en el momento que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar sobre el artículo y vamos a trabajar sobre la publicación colegiada para efectos de que quede este trabajo de investigación de todos los que estamos participando, pues en el testimonio y en el trabajo de una obra editada por Tirant a nivel internacional, ¿no? Pero a Tirant, pues, lo que le interesa es que nosotros llevemos a cabo los trabajos internos para presentarles el documento directamente para impresión, ¿no? Entonces, eh, que se disfrute la investigación es a lo que voy, que no sea esa piedra en el zapato de que ahora qué voy a hacer porque me estoy rompiendo la cabeza, sino que sea un trabajo que realmente disfrutemos y podamos llevarlo a cabo en estos dos instrumentos, tanto el artículo en la revista como la publicación colegiada en Tirando. Sí, sería un poquito el esquema. Maestro Rojas, adelante, Juanito. Me atrevo a comentarle a Yasmín que tome la palabra albedrío para comenzar como tema de investigación. Y con respecto a la compañera Lola que acaba de hablar, una buena investigación, si es mixta, es lo mejor. Acuérdense que la investigación puede ser cuantitativa, cualitativa y también puede ser documental. Es válido a nivel internacional. Para poder hacer el artículo, si ya todo el mundo tiene una tesis de maestría o de doctorado, a lo mejor no coinciden los temas o tomas la de doctorado, ¿cómo se llama? Como punto de partida para hacer este nuevo trabajo, ya tienes una gran cantidad de bibliografía y va a ser menos lo que tienes que ahondar ya específicamente en derechos humanos con respecto al tema. Entonces, mi participación aquí es motivarlas a que ya comiencen, ya. ¿Dónde está ese artículo? Yo quiero leerlo, por favor. Gracias. No, inclusive invitamos, y todos están de acuerdo, a Maestro Rojas para que nos acompañe ya en los tiempos cercanos para el evento de cierre. Y bueno, lo que acaba de comentar es muy valioso porque efectivamente, si ya se trabajó, si la idea, ojo, si la idea es trabajar sobre el proyecto doctoral, híjole, pues cuántas horas le invirtieron a ese proyecto, que lo que tenemos que hacer es renovarlo, innovarlo y darle una actualidad con la cereza del pastel que son los derechos humanos, ¿no? Pero las horas de trabajo ya las hicieron posteriormente, efectivamente, ya está un trabajo desarrollado. Ojo, ahora vamos a darle un enfoque de publicación. Ya va a ser una obra que la gente va a leer, que vamos a proponer para universidades, para académicos, para gente que quiera saber de derechos humanos a nivel internacional. Van a decir, ah, caramba, estos son expertos que con sus estudios de posgrado realizaron una investigación real, práctica, innovadora, vigente, con diferentes enfoques, porque no vamos a hablar de lo que ya se ha descubierto, sino qué cosas estamos proponiendo a la luz de la genética, a la luz de la educación, de la dignidad laboral, de los migrantes, de los adultos mayores, ¿no? Tantas cosas que hay, y todo eso converge en dos palabras: derechos humanos. Y el enfoque que cada uno le vamos a dar, creo que eso es lo más enriquecedor. Muchísimas gracias, Juanito, por la intervención. Esaú, no sé si quieras, dentro de los procesos de innovación, platicarles un poco el proyecto que se me hizo muy interesante de cómo ir trabajando a través de mecanismos prácticos este enfoque de los derechos humanos vía micrositios. No sé si andes por ahí. Sí, doctor, pues buenas tardes a todos, gusto en saludarles, les he escuchado con mucha atención y un poco a la referencia que hace el doctor Sergio, es efectivamente, tuve la oportunidad de platicar ahí con los estudiantes de doctorado que están realizando sus investigaciones
Y bueno, humildemente, pues ahí les hice algunas sugerencias, algunas recomendaciones, pero algo que me llama mucho la atención es que efectivamente cuando se está escribiendo, cuando se está investigando sobre los derechos humanos, está muy bien el análisis en la primera parte de la elaboración de la tesis doctoral, que son los antecedentes y o la fundamentación teórica, que es el vínculo que se tiene efectivamente con el anteproyecto, el protocolo, en donde debes tener un dominio pleno sobre las teorías más importantes, un poquito en la línea del estado del arte. Pero algo que también le sugería yo a los estudiantes del doctorado es que es muy importante que en todo capítulo de la investigación, en el proceso tanto de corroboración como de contrastación, debe aplicarse o debe aterrizarse esa parte filosófica de la investigación a un modelo real, a un modelo práctico, en donde podamos darle vigencia precisamente a ese derecho humano. Y yo les pongo un ejemplo, tengo la oportunidad de conocer ahora, hasta el día de hoy, todo el sistema que en Querétaro se conoce como el sistema Cosmos. El sistema Cosmos tiene un microsistema que se llama Justicia Penal para Adolescentes. Esta autoridad, que se le conoce como la Autoridad de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes aquí en el estado de Querétaro, se encargó de aterrizar toda la parte filosófica que se elaboró en la ONU, es decir, todos esos derechos prohijados precisamente por el aparato jurídico y que desde luego toda la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando entran en vigor a México, por allá estamos hablando del 89, de los años 90, ahí se quedó estancado algunos años precisamente porque no lográbamos aterrizar o no se lograba en México aterrizar esa parte filosófica, esa parte conceptual, la parte dura del derecho efectivamente, en algo concreto. Entonces, se tardaron todavía muchos años en que se pudiera hacer de este microsistema todo un proyecto garantista, un proyecto de la protección de los derechos con esta línea de interés superior de la niñez y desde luego también incorporarle las garantías judiciales, que desde luego estas garantías judiciales ahora eran con autoridades especializadas en justicia, pues para adolescentes, para los defensores, para los jueces, para las autoridades de ejecución de estas medidas de sistema. Entonces, cuando la autoridad se estaba especializando sobre estos entornos, es que pudimos o se dio un gran brinco de todo ese convencionalismo internacional, y han de recordar que ese convencionalismo permitió que nuestro sistema constitucional pudiéramos reformar en el año 2015 tanto el artículo 73, que es el que le da vida hasta el año 2016 a la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. De ahí, de esa reforma constitucional, es como Querétaro adoptó precisamente esa estructura jurídica para elaborar el modelo de justicia penal para adolescentes. Este es un modelo socioeducativo y bueno, se fue desarrollando en un sistema integral, en una parte también de una responsabilidad penal, en donde tuvo que hacerse todo el mecanismo precisamente de una especie de reingeniería, ¿no?, de todos estos derechos y de cómo lograr que ese derecho internacional ya estructurado en nuestra Constitución y bajado a un cuerpo jurídico estatal pudiera entonces implementarse pues todas estas reglas, ¿no? Entonces, esto a mí me resultó muy interesante porque yo creí que ahí se acababa la historia y efectivamente no se acababa la historia ahí. Después de que elaboras un microsistema en derechos humanos, viene la certificación por parte de las organizaciones internacionales, que son las que califican el funcionamiento correcto de ese derecho humano. Entonces, siguió todavía y continúa, de hecho, toda la parte del microsistema
todos los puntos deben ser certificados en un entendido en el ámbito internacional. Entonces, tuve esa oportunidad y ese privilegio de conocer los trabajos muy, muy de cerca con el doctor Salvador Arbizu, y inclusive conocer también las formas y cómo tuvo que adaptarse, pues todo en forma general. Entonces, esa, digamos, sería un poco mi aportación, el entendido, pues, de que se requiere, sí, muy bien conocer, y la verdad es que estoy impresionado de los trabajos que elaboran los compañeros en la parte filosófica, pero si ustedes me permitieran, yo pudiera colaborar un poquito en cómo podemos aterrizar y comenzar a elaborar el microsistema, es decir, cómo opero ese derecho humano, doctor. Entonces, pues aquí un poquito de mi aportación, y pues la verdad les agradezco mucho el espacio, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Esaú. Bueno, pues es que eso es innovación, precisamente el tema que estamos tocando, porque lo que comenta Esaú, basado en la experiencia del caso Querétaro sobre un proyecto específico de justicia de adolescentes, nos permite revisar que lo que vamos a hacer nosotros como defensores de derechos humanos, ya como expertos en algún área específica que queremos que la gente conozca, que se entere, que vea lo que desarrollamos en un trabajo postdoctoral, pues bueno, se ve reflejado en dos palabras que se me hicieron fabulosas, que retomo de Saúl como eh, una experiencia muy enriquecedora en materia de innovación, que sea realmente práctica y que se haga una reingeniería de lo que ya tenemos para su implementación. Y entonces, dejamos de filosofar en un sentido netamente dogmático teórico para su debida aplicación, y no solamente, como decía, bueno, ya lo conocemos, ya sabemos de qué trata, ya sabemos su fundamento. Ahora, ¿cómo lo hacemos efectivo? ¿No? ¿Cómo se puede llevar a su aplicación? Y sobre todo esa parte muy importante, la operatividad. ¿Cómo va a operar y va a funcionar? Y que vengan y nos certifiquen los expertos en esa materia para que se pueda realmente tener un proyecto de calidad, ¿no? Por ejemplo, el CONAPRED está trabajando temas muy interesantes en materia de no discriminación. Si a alguien le interesa concretamente temas de no discriminación, hay certificaciones de CONAPRED para establecer pues, todos los lineamientos de la operatividad. Aquí entra un poquito lo que platicamos con Lolita del tema de empresas, que pueda generarse con expertos en no discriminación, programas específicos para su implementación y su utilidad práctica. Dejemos a lo mejor ya de ser tan teóricos, toda esa parte dogmática que ya se ha trabajado por muchos años. Tomemos como un punto ejemplar. Vamos muy motivados de conocer qué son los derechos humanos. Salimos a la calle y vemos que es otra realidad. Ubiquemos esos dos panoramas. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué lo que hay no se aplica? No se lleva a cabo, no se hace valer. ¿Dónde se rompe la cadena? Y creo que esto nos ayudaría mucho. A lo mejor abarcando poco, abarcamos mucho. Y no es un pleonasmo, sino si nos abocamos a trabajos específicos, podemos ir avanzando de su implementación, y dejó de ser un tema netamente de doctrina, de teoría, de dogmática, para convertirse en un trabajo de aplicación práctica en favor de los grupos de mayor vulnerabilidad, ¿no? Así es que yo creo que sería algo muy, muy importante, y bueno, agradecerte, Saúl, y si están de acuerdo los demás compañeros y compañeras, pues aprovechar todo esto que estamos poniendo sobre la mesa para enriquecer y hacer un trabajo verdaderamente que sea de alto impacto. Muchas gracias, Esaú. No sé si alguien más quiera hacer el uso de la voz. Tengo la mano todavía levantada de Iván y de Yolanda. No sé si sea segunda participación. Si es así, adelante, por favor. Perdón, la voy a bajar, se la dejé levantada. Disculpe. Ok. Yolanda, no sé si No, quisieras. doctor, lo mismo, doctor, creo que se quedó levantada, pero bueno, ya que estoy hablando, me gustaría mucho conocer lo que hicieron en Querétaro
Suena muy interesante todo este tema de justicia de adolescentes y la manera en que lo está planteando el doctor Esaú Atrapa. Y creo que Atrapa lo que está diciendo, que encamina a lo que estamos buscando. Bien lo dice doctor Arellano, dejar de filosofar y buscar mecanismos que puedan impactar en estos trabajos que pretendemos hacer, ¿no? Y yo creo que podemos lograrlo. Muchas gracias y sobre todo, yo creo que todos los que estamos aquí tengo el gusto de conocerlos a todos. Recientemente el gusto, por ejemplo, con Susana, quien amablemente se incorpora con nosotros, Mónica, que fue nuestra primer ponente y con una gran experiencia en derechos humanos. Pero a cada uno de ustedes, en lo personal, tengo el placer de conocerlos y sé que hay mucho talento. Y sé que no somos egoístas ni somos envidiosos para decir, no, esto me lo quedo para mí, sino estamos compartiendo experiencias de gente de muy alto nivel, que ya ha recorrido, como decía el doctor José Antonio Núñez, de que maestro no es el que sabe más, sino maestro es el que ha caminado más. Entonces, si yo he caminado más años que tú, pues algo debo de saber, ¿no? Mi experiencia, es la vida, lo que viví para conseguir en tantos años llegar a este nivel de conocimiento, etcétera. Entonces, creo que todos podemos abonar en la medida de los instrumentos que tengamos a la mano, que los podamos compartir. Creo que eso sería muy interesante. Esaú, si quisieras compartirnos algunos documentos vía chat para que los compañeros que no radican en Querétaro puedan entender y adentrarse un poquito en el sistema, te lo agradeceremos mucho. Y bueno, pues enriquecer y aportar. Creo que esa es la palabra, las palabras fundamentales. No sé si alguien más quisiera hacer el uso de la voz previo al cierre de la reunión. No. Bueno, pues si no hay alguna otra participación, pues nuevamente agradecerle al maestro Juan Rojas que haya tenido la oportunidad de reunirse nuevamente con nosotros en este ejercicio, Juanito, que como te comentaba es ahora sí la retroalimentación de cada una de las sesiones magistrales que hemos tenido para desmenuzarlo. La idea es, ya tuvimos al experto, ahora vamos a desmenuzar lo que nos dijo el experto y vamos a discutir las ideas para llegar a mejores conclusiones. De eso se tratan estos círculos de pensamiento y de trabajo y repito, con la ventaja que el nivel intelectual y el nivel de experiencia profesional, académica, de vida de todos los que están aquí realmente es lo que le da valor a este tipo de proyectos. Así es que, pues Juanito, muchas gracias. Mónica, muchas gracias por habernos acompañado. Doctora Susana, nuevamente bienvenida y pues no me resta más que agradecerles a todos su participación. Nos reunimos la siguiente semana y pues desearles muy buenas noches. Y muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.